Hola, cordial saludo. Mi nombre es Berledis Mejía, soy del municipio de Chibolo, Magdalena, estudiante del técnico profesional en seguridad y salud del trabajo de la Universidad de Magdalena. Mis compañeros son Neider Cervantes, Julián Tequera y Georgette Vadillo. Les vamos a hablar sobre la identificación de preceptos legales en seguridad y salud en el trabajo. Se nos fueron asignados unos videos de YouTube a los cuales analizamos, estudiamos y sacamos conclusiones. La seguridad y salud en el trabajo constituye un pilar fundamental para garantizar entornos laborales seguros, proteger la integridad de los trabajadores y fomentar la productividad organizacional. En este contexto, los preceptos legales que rigen la seguridad y salud en el trabajo adquieren una relevancia significativa, ya que establecen los lineamientos y las obligaciones que las empresas deben cumplir para prevenir accidentes y enfermedades laborales. El trabajo tiene como propósito identificar y analizar los preceptos legales más relevantes relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de articularlos de manera efectiva dentro de un sistema de gestión. Este enfoque permitirá no solo garantizar el cumplimiento normativo, sino también optimizar los procesos internos y promover una cultura de prevención dentro de la organización. A través de esta investigación se busca ofrecer una perspectiva integral que facilite la incorporación de los marcos legales vigentes al diseño y funcionamiento de los sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, asegurando su adecuada implementación y contribuyendo al bienestar general de los trabajadores. Cordial saludo. Ahora les voy a hablar sobre el video que nos menciona la muerte de un trabajador cuando iba camino a su lugar de trabajo. Aquí encontramos unas preguntas. Número 1. Defina qué es un accidente de trabajo. Número 2. ¿Qué significa a causa o con ocasión del trabajo? Número 3. De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, ¿cuál es la definición legal de accidente de trabajo y qué eventos adicionales se consideran también accidentes de trabajo? Número 4. ¿Cuál es la importancia de determinar si fue o no un accidente de trabajo? Número 5. Si un trabajador es contratado por la empresa para desempeñar sus funciones en una ciudad diferente a la que vive en ese momento, éste decide aceptar y en el traslado por vía terrestre a esa nueva ciudad le ocurre algún accidente. Este podría ser considerado como un accidente de trabajo. Número 6. Establezca cronológicamente los sucesos que ocurrieron con el trabajador del caso y mencione cuál es la decisión final sobre lo sucedido. Definición de accidente de trabajo. Un accidente de trabajo se refiere a cualquier evento inesperado que ocurra con causa o con ocasión del trabajo, causando lesiones o daños a la salud del trabajador. Esto incluye accidentes que sucedan en el lugar de trabajo o durante el trayecto hacia o desde el mismo. Significado de a causa o con ocasión del trabajo. Esta expresión implica que el accidente debe estar relacionado directamente con las actividades laborales del trabajador. Esto significa que el incidente debe haber ocurrido mientras el trabajador realizaba tareas relacionadas con su empleo o durante un tiempo en el que estaba bajo la responsabilidad de la empresa. Definición legal de accidente de trabajo según la Ley 1562 de 2012. De acuerdo con esta ley, un accidente de trabajo se define como cualquier lesión que sufra un trabajador en ejercicio de sus funciones, así como aquellos eventos que ocurran durante el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo. Además, se consideran accidentes de situaciones de trabajo como enfermedades laborales, agresiones sufridas por el trabajador en el ejercicio de sus funciones y eventos que ocurren en actividades relacionadas con la empresa aunque no sean estrictamente laborales o durante el traslado desde la residencia al lugar de trabajo o viceversa. Cuando el transporte, siempre y cuando es proporcionado por el empleador, accidentes ocurridos durante funciones sindicales, accidentes en actividades recreativas. Es decir, si de pronto una empresa realiza una actividad recreativa, una jornada deportiva y un trabajador sufre un accidente, ya sea una lesión de pronto en un partido de fútbol que se realizó en la recreación de la empresa, esto cuenta como accidente laboral, porque está cumpliendo una función dentro de su trabajo. ¿Cuál es la importancia de determinar si fue un accidente de trabajo o no? Determinar si fue un accidente de trabajo o no
es crucial para establecer responsabilidades y derechos del trabajador afectado. Esto influye en las compensaciones económicas, el acceso a servicios médicos y prestaciones sociales. También es fundamental para la empresa, ya que puede afectar su responsabilidad legal y las primas de seguro. Número 5. Accidente durante el trabajo a una nueva ciudad. Si un trabajador es contratado para desempeñar funciones en una ciudad diferente y sufre un accidente durante el traslado por vía terrestre, esto no podría considerarse un accidente de trabajo, debido a que el transporte no es proporcionado o brindado por la empresa contratante. Este traslado es algo propio del trabajador, por lo cual deja de ser un accidente laboral, termina siendo un accidente común, un accidente de tráfico ordinario. Ahora vamos a establecer cronológicamente los sucesos ocurridos durante el accidente que sufrió el trabajador. Aunque no se dispone de detalles específicos sobre los eventos ocurridos en el video mencionado, una cronología típica podría ser la siguiente. Inicialmente, encontramos la contratación del empleador para desempeñar funciones en una nueva ciudad. Luego viene el desplazamiento. El trabajador inicia su viaje hacia la nueva ubicación laboral, ya que el trabajador se encontraba viviendo en el Magdalena, luego se desplaza hacia el Chocó para realizar sus labores. El accidente. Durante el trayecto ocurre un accidente donde pierde la vida. Este accidente ocurre en el trayecto de su casa hacia su lugar de trabajo, que quedaba a 4 cuadras de su casa, donde pasan dos individuos y le disparan, donde este trabajador pierde la vida instantáneamente. Evaluación. Este caso se presenta por su esposa ante la ARL para solicitar la pensión de su pareja por sobreviviente de accidente laboral. La decisión final del caso, en este caso específico, se considera que no era un accidente laboral, porque no está bajo las condiciones estipuladas por la ley. Es decir, el trabajador no contaba con un transporte brindado por el empleador o por la empresa, sino que se desplazaba a pie. Cronológicamente, los sucesos ocurridos durante el accidente que sufrió el trabajador. Aunque no se dispone de detalles específicos sobre los eventos ocurridos en el video mencionado, una cronología típica podría ser la siguiente. Inicialmente, encontramos la contratación del empleador para desempeñar funciones en una nueva ciudad. Luego viene el desplazamiento. El trabajador inicia su viaje hacia la nueva ubicación laboral, ya que el trabajador se encontraba viviendo en el Magdalena, luego se desplaza hacia el Chocó para realizar sus labores. El accidente. Durante el trayecto ocurre un accidente donde pierde la vida. Este accidente ocurre en el trayecto de su casa hacia su lugar de trabajo, que quedaba a 4 cuadras de su casa, donde pasan dos individuos y le disparan, donde este trabajador pierde la vida instantáneamente. Evaluación. Este caso se presenta por su esposa ante la ARL para solicitar la pensión de su pareja por sobreviviente de accidente laboral. La decisión final del caso, en este caso específico, se considera que no era un accidente laboral, porque no está bajo las condiciones estipuladas por la ley. Es decir, el trabajador no contaba con un transporte brindado por el empleador o por la empresa, sino que se desplazaba a pie, por lo cual el caso es denegado a su esposa. Buenas noches, mi nombre es Nadia Enrique Cervantes Dávila. Yo les vengo a exponer acerca del video número 2 que lleva como nombre Culpa del empleador por accidente de trabajo. La primera pregunta dice: ¿el cotero desempeñaba de forma exclusiva las labores para las que le fue contratado en la empresa? La respuesta es no, porque él también desempeñaba otro tipo de labores, ya que el empleador las asignaba. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es el mecanismo que utilizó el cotero para desarrollar las labores de pintura designadas y contaba o no con la autorización del empleador para utilizar ese mecanismo? Dicho mecanismo que el empleado utilizó fue un montacargas, un carro montacargas, el cual utilizó como andamio para hacer esta labor. La pregunta 3 dice: ¿cuál fue la decisión del juzgado en primera instancia? El juzgado en primera instancia falló a favor del cotero, ya que
el empleador le dio la debida formación para que él se desempeñara en esta área. La pregunta número 4 dice, luego de que el supermercado apelara a la decisión, ¿cuál fue la decisión del tribunal y cuáles fueron sus argumentos? El tribunal ratificó el fallo de primera instancia a favor del cotero, ya que el empleador no le brindó al empleado un buen ambiente laboral y no le brindó las herramientas adecuadas ni la formación para que él hiciera esta labor. La pregunta número 5 dice, ¿cuál fue la postura de la sala de descongestión laboral sobre el caso? Es decir, ¿qué dieron al respecto? La sala de descongestión laboral ratificó los fallos anteriores, ya que enfatizó en que el empleador no le brindó al empleado un buen ambiente laboral seguro y no le brindó las herramientas adecuadas para hacer esta labor y tampoco le brindó la debida información o no le brindó la capacitación para que el empleado se desenvolviera en esta área. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es la definición de trabajo en altura? La definición de trabajo en altura consiste en cualquier actividad laboral que se haga de 1.5 metros sobre el nivel del suelo y que éste conlleve un riesgo de caída. La pregunta número 7 dice, ¿qué son los elementos de protección personal y cuáles considera usted que serían los adecuados para la actividad que le fue asignada al cotero? Los elementos de protección personal son aquellos destinados a proteger al trabajador de cualquier tipo de riesgo. Consiste en, por lo regular, de minimizar en lo posible cualquier tipo de riesgo que le pueda causar daño a una persona. Los tipos de EPP que serían considerados aquí para esta labor serían arnés de seguridad de línea de vida, casco de protección, guantes adecuados para manejo de pintura, gafas de seguridad con protectores que van destinados para proteger a los ojos de salpicaduras de pintura y una ropa adecuada que cubra todo el cuerpo de este tipo de pintura. A continuación le voy a hablar acerca del video número 2, que va titulado como la responsabilidad de la empresa en accidente que sufrió un técnico en un cajero. La primera pregunta dice, ¿cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico? El técnico, al ingresar al cajero y ir a destaparlo, se activaron unas alarmas que él desconocía que estaban ahí. Estas alarmas hicieron mucho ruido y esto le causaron un daño auditivo. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador? Pues fue alrededor de un 26% el porcentaje de pérdida auditiva. 3. ¿Contra quiénes presentó una demanda el trabajador y qué buscaba que le reconocieran? El trabajador demandó a la empresa de seguridad para la cual él trabajaba y también demandó la empresa la cual era dueña del cajero. Él buscaba que se indemnizara por los perjuicios que él sufrió en esa labor. La 4 dice, ¿cuál fue la conclusión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto si la empresa era responsable o no sobre lo sucedido con el empleado? La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la empresa era responsable por el accidente sufrido, por el accidente que sufrió el técnico. La pregunta número 5 dice, ¿cuál fue la conclusión del caso? ¿Se le pagó o no al empleado la indemnización requerida y por qué? La Corte Suprema de Justicia condenó a la empresa a pagar al empleado por los daños sufridos, ya que no cumplió con mantener seguro al empleado. 6. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento adverso que pueda causar un daño o un perjuicio. La pregunta 7 dice, defina la valoración de riesgo.
y comente cuál fue la importancia de en este caso. La evaluación de riesgos es un proceso de eliminar, evaluar e identificar los riesgos presentes en un ambiente laboral para implementar medidas que lo eliminen o lo minimicen. Si la empresa hubiera implementado la valoración de riesgo, se hubieran evitado todos estos pleitos legales y el trabajador no hubiera perdido el 26% de su capacidad laboral. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Georgette Vadillo. El día de hoy les voy a mostrar el video número 4 de las preguntas de enfermedades laborales de un piloto. Primera pregunta: ¿cuál era el trastorno y origen que padecía el piloto? Trastorno y origen. El piloto padecía de un trastorno y ansiedad de presión originado por la presión de 2 pruebas que tuvo que realizar, lo que lo llevó a perder su capacidad laboral como piloto de un 100%. Segunda pregunta: ¿cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del piloto? El porcentaje de pérdida de presión del piloto solicitó el reconocimiento de la presión de invalidez ante su administrador de riesgo laboral, ARL. Tercera pregunta: ante la entidad pidió un reconocimiento de la presión de invalidez. La entidad para reconocimiento de pensión, el piloto solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez ante su administrador de riesgo, ARL. Cuarta pregunta: ¿cuál fue la decisión de la primera y segunda instancia del caso? La entidad reconoció la decisión tanto en primera como en segunda instancia. Los jueces fallaron a favor del piloto, ordenando a la aseguradora que le pagara la pensión por invalidez. Quinta pregunta: ¿qué es la Junta Especial de Calificación de Aviadores? La Junta Especial de Calificación de Aviadores es un organismo especializado de medicina aeronáutica que tiene la autoridad para calificar el origen de la profesión e incapacidades de la pérdida de capacidad laboral de los aviadores. Sexta pregunta: finalmente, ¿qué fue lo que reaccionada a la pensión del piloto? Reconocimiento de la pensión. Finalmente se le reconoció la pensión al piloto, ya que Corte de Suprema Justicia determinó que la Junta Especial tenía la autoridad para calificar su discapacidad profesional, depender del régimen de transmisión al pertenecería. Video número 5. Fatiga laboral. ¿Qué extenuantes jornadas de trabajo causan el accidente y el costo de la vida del trabajador? Primera pregunta: ¿cuál era el puesto de Ricardo en la empresa y cuál era su horario? Puesto y horario de Ricardo. Ricardo trabajaba como un operador de máquinas en la empresa con un horario de 12 horas diarias. Segunda pregunta: ¿qué le sucedió a Ricardo a causa de que murió? Ricardo falleció debido a un accidente laboral que ocurrió mientras se encontraba trabajando bajo condiciones de fatiga extrema. Tercera pregunta: ¿qué estableció la Fiscalía el día del fallecimiento de Ricardo? El día del fallecimiento de Ricardo, la Fiscalía estableció que habría indicios de la responsabilidad de parte de la empresa en el accidente. Cuarta pregunta: ¿quién tenía a cargo a Ricardo y qué acción legal tomaron frente a lo sucedido? Ricardo tenía a su cargo varios trabajadores. Tras su muerte, sus compañeros interpusieron una acción legal contra la empresa por controles de acción legal y llevaron al accidente. Quinta pregunta: ¿a qué tipo de riesgo expuso un empleador a Ricardo y en qué consiste?
El empleador expuso a Ricardo a un riesgo psicosocial que se consiste en la posibilidad de sufrir accidentes en problemas de salud mental debido a jornadas laborales excesivas y condiciones extremas. Sexta pregunta. ¿Qué manifestó la Corte Suprema de Justicia respecto a la solicitud realizada por la parte de la empresa condenada? La Corte Suprema de Justicia manifestó que las empresas condenadas no podían eludir su responsabilidad por parte de las condiciones laborales que causaron el accidente, que bien debían asumir las condiciones legales por la muerte de Ricardo. Séptima pregunta. ¿Qué es su opinión frente al caso? ¿Considera que la jornada laboral extenuante puede ser causal de la fatiga laboral y que consiste o que ocasionar un accidente? Mi opinión sobre esto es que la jornada laboral extenuante puede ser una jornada significativa, que la fatiga laboral, lo que aumenta el riesgo de accidentes, lo que falta de descansos adecuados y precisión para cumplir con horarios prolongados que pueden afectar gravemente la concentración y el rendimiento del trabajador, llevándolo a la situación peligrosa de entornos laborales. Muchas gracias. Número 6, donde vemos el acoso laboral que sufrió una trabajadora, lo cual le desencadenó una enfermedad mental. A continuación, vamos a desglosar las siguientes preguntas referentes al caso. Las razones de maltrato y el causante del acoso que sufrió la trabajadora son los siguientes. La trabajadora sufrió maltrato y acoso laboral debido a las razones de género y por su lugar de nacimiento, siendo el causante de todo eso el vicerrector de una de las sesiones de la universidad, quien era agresivo, la golpeaba, la gritaba, la insultaba, causándole acoso laboral. Número 2. Situación de la docente. A esta docente no le renovaron el contrato y tampoco contaban con un permiso del Ministerio del Trabajo, siendo que la universidad era conocedora de la situación que estaba pasando la docente y de su salud mental. Debido al acoso, ella terminó con un trastorno mental que le dificultó la realización de sus labores que hacía normalmente. Tercero, ¿cuál es el propósito de la demanda laboral que hizo la trabajadora? Esta docente buscaba el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios, horas extras, prestaciones y aportes a la seguridad social que había dejado de recibir. Conclusiones de la Corte. La Corte concluyó que la trabajadora había sufrido de maltrato laboral, lo que le generó graves enfermedades psiquiátricas. A pesar de que la universidad conocía su condición, decidió no renovar el contrato sin el permiso correspondiente por el Ministerio de Trabajo, lo cual generó la sanción a la universidad y dio el fallo a favor de la trabajadora. Lo que nos menciona este video al final sobre la salud mental es que los daños a la salud mental son diferentes a los físicos, ya que son internos e imperceptibles hasta que se hacen evidentes cuando ya el trabajador no puede ocultarlos. La Corte destacó que las afecciones psicológicas pueden dejar huellas significativas que no se pueden evaluar de la misma manera que se evalúan de pronto las lesiones físicas. Así como les comentaron mis compañeros, la identificación y correcta articulación de los preceptos legales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo es un paso esencial para garantizar el cumplimiento normativo y la efectividad de los sistemas de gestión en las organizaciones. A lo largo de este trabajo se han analizado los principales marcos legales y su relevancia en la construcción de ambientes laborales seguros, destacando la importancia de integrar estos principios en los procesos internos de manera estructurada y proactiva. El análisis realizado demuestra que una adecuada implementación de los requisitos legales no solo contribuyen a reducir riesgos y prevenir accidentes, sino que también fortalece la cultura organizacional, aumenta la confianza entre los trabajadores y mejora la productividad empresarial. Además, evidencia que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo requiere un enfoque sistemático y dinámico, adaptándose constantemente a las actualizaciones normativas y a las necesidades del entorno laboral. En conclusión, este trabajo enfatiza la relevancia de alinear la normativa vigente con los sistemas de gestión, promoviendo un enfoque preventivo y sostenible que garantice el bienestar de los empleados y el éxito
organizacional a largo plazo. Muchísimas gracias, mil bendiciones.